Pasamos a la mesa de redonda, entonces, bueno, vamos a comenzar primero con disfunción de glándulas de meibomio. Como vemos, es una patología muy frecuente y muchas veces no bien diagnosticada. No es raro que encontremos en nuestros consultorios pacientes con síntomas mínimos, ¿no?, de ardor, hiperemia, lagrimeo, y que ya han visto como a 3 oftalmólogos y todos demandan lubricantes y sigue la molestia persistente. Entonces, para comenzar, como es un diagnóstico muy intrincado porque tiene muchas cosas alrededor, ¿cómo tratan ustedes a sus pacientes con disfunción de glándulas de meibomio? Buenas noches. Depende del estadio en que esté, ¿verdad? Como platicamos ahí, hay diferentes formas de iniciar el tratamiento, pero yo sí creo que mucho del problema de la disfunción viene de la dieta y de muchas cosas, de otras cosas tóxicas, ¿no?, de conservadores y otras cosas. Entonces sí les hago mucho hincapié por ejemplo, en el omega. Yo sí lo uso mucho. Ajá. Les trato de explicar un poco más en cuanto a, creo que uno de los errores que vemos para que el omega no funcione es que les recomendamos a veces dosis inadecuadas, a veces tipos de omega inadecuados, de origen animal pero inadecuados, o que se absorben menos que otros. O le damos prioridad a los omegas vegetales que tienen una absorción mucho menor y termina habiendo ahí un problema. Entonces, eso yo lo he visto en algunos de los efectos que tienen muy buen efecto. Si están ahora sí que bien controlada la parte del omega, yo creo que sí tiene un buen valor. Sé que hay mucha discusión en eso y que no está nada demostrado totalmente, ¿verdad? Pero creo que ahí está el error mayor en cuando se recomienda el omega, porque nada más se le dice omega 3, ¿no? Y el paciente como que no sabe dónde conseguirlo, no sabe en dónde hay, de qué tipo, de dónde sale, todas esas cosas, ¿no? Entonces yo les trato de dar más información. Creo que eso ha funcionado muy bien. Y bueno, lo demás, yo sí hago la expresión y en base a eso veo si le agrego alguna otra cosa dependiendo del cuadro en que esté, ¿no? Pero sí les doy un poco de esteroide al principio y les mantengo un lubricante dependiendo, alguno a lo mejor que tenga menos evaporación, ¿verdad?, de los que tienen lípidos, pero sí les hago mucho hincapié en la dieta, porque creo que es un problema generado en la piel del párpado, no en el ojo, ¿okay?, como tal. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. Todo eso es adecuado. Y también, como un coadyuvante a la dieta, otro tratamiento que yo hago mucho hincapié son los medios físicos. Ajá. El calor local, calor húmedo de manera local para licuar esta grasa que el doctor Navas dijo que se compacta al deshidratarse en las etapas iniciales, para favorecer que esta grasa se licúe y sea expresada más fácilmente, previa expresión en consultorio por uno mismo. Pero para que esto se evite que siga compactándose, los medios físicos son fabulosos. Y otro tratamiento coadyuvante para la disfunción de glándulas de meibomio que en particular en etapas avanzadas nos ha funcionado bastante, son las tetraciclinas orales, en dosis de 100 miligramos 2 veces al día, con dosis respuesta, tratamiento respuesta, para ver cómo evoluciona el paciente. Y creo que también el uso de los ungüentos, porque los anticolagenolíticos, como el uso de la tetraciclina, yo estoy convencido que esa es una patología efectivamente en la piel, entonces necesita un abordaje sistémico. Sin embargo, con todo y que necesitamos un abordaje sistémico, siempre me gusta más el abordaje local, aunque, insisto, en esta patología hay que hacerlo sistémico. Y algo que he notado en los últimos años, curiosamente, a los pacientes, siempre que tenemos la consulta en superficie ocular, nos damos ese tiempo y yo he de decirles, les hago un aseo a todos. Me tardo, sí, 10, 15 minutos, pero así con manzanitas les explico y están los familiares. Entonces voy con un Kleenex y voy con un poco de antibiótico y empiezo a quitar y limpiar literalmente las pestañas, quitando todo. Antes, de acuerdo a la evolución de la patología, los veía yo cada 2 o 3 meses, obviamente de acuerdo al cuadro, si es más grave o no los veo más frecuente, pero llegué a la conclusión de que estos pacientes es mejor verlos cada mes, porque me he dado cuenta que cada vez que llegan y los limpio, simplemente por el hecho de la limpieza empiezan a mejorar. Y me van a decir ustedes,
qué convenientes que los veamos cada mes a todos, ¿verdad? Pero honestamente, desde ese punto, si nos vamos a la situación que esto implica economía, muchas veces los exentamos de cuestiones de pago, porque a veces no es lo económico, sino es que este paciente va a mejorar si le hago esa limpieza. Y es muy increíble, pero cuando están los familiares y les decimos, así se tiene que limpiar, etcétera, pues es entendible que los familiares o el propio paciente no hacen la misma limpieza que hace el oftalmólogo, porque a veces tienen miedo de tocarse un poco más el ojo y dicen, el familiar dice, no, bueno, y si lo lastimo o algo así, ¿qué hago? Y uno ya saben, ¿no? Abre, limpia y vámonos. Entonces creo que el verlos y limpiarlos es un factor muy, muy importante. Alex. Hay estudios que demuestran que los pacientes entienden 30% de lo que decimos en consulta. Eso es bajísimo. Y con que entendieran la mitad, y con eso a veces es difícil. A veces entienden o quieren entender que es por corto tiempo, y a veces por no explicar todo, y de por vida es como una palabra como terrible para ellos. Pero yo les digo, no es una inyección, hay pacientes que hay que estar inyectando cada 2-3 meses por patologías retinianas, etcétera. Es algo simple y ya eso ha ayudado un poco a que lo hagan. Otra cosa, no lo toqué mucho, pero específicamente en rosácea hay alimentos, los famosos alimentos pecados o sin foods, ¿no? Que son vino tinto, chocolates y quesos. Esto, al bajar esta ingesta, sorprendente, pero baja mucho al menos la vascularización y la inflamación recurrente. El resto creo que pues, se ha dicho prácticamente todo. Bien, como vimos en la plática del doctor Navas, esta enfermedad es incurable. Hay que explicarle al paciente que es una condición sistémica propia de su organismo y la cual no hay un tratamiento. Ellos esperan curarse con unas gotitas como si fuera una infección, y pues es que la clave piramidal, digamos, del tratamiento es el aseo. Les pregunto a los panelistas, ¿cómo le explican ustedes a los pacientes? Si partimos de la idea de que el aseo es lo más importante, ¿cómo le explican a sus pacientes cómo hacerse un aseo de forma adecuada? Bueno, yo nada más lo hago a lo mejor menos minucioso que lo que comentaron, pero bueno, lo hacemos con unos cotonetes que tienen una cabeza de algodón muy grande, y ya se impregna un poco más ahí. Por ejemplo, en las mujeres les insisto mucho que se hagan, si son mujeres, como cuando se quitan el delineador, ¿verdad? Que hagan masaje ahí, y que lo hagan vertical y arriba y abajo, en el párpado de arriba y abajo. Y bueno, los hombres nos tocamos menos los párpados de los ojos por naturaleza porque no nos maquillamos, pero les trato de explicar lo mismo del aseo. Y sí, algunos sí. Sí. Pero bueno, básicamente eso hago, no hago mucho más hincapié en eso, básicamente lo de cotonete. Así es, hincapié en el aseo minucioso, y además les digo que cada vez que se bañan, cada vez que tomen un baño, hagan un aseo así como hacen del cabello, del cuerpo, etcétera, del borde de los párpados, y también hacerlo esto una rutina ayuda que el paciente continuamente haga aseo, y la subsecuente expresión también nuevamente no son tan pronos a tallarse el borde de los párpados al momento del baño, pero el aseo continuo, uno para los ojos y uno al momento de bañarse, ayuda a que esto se exprese de mejor forma. En el caso, efectivamente, en el baño, como esto funciona, pues son vasos, y de hecho en el área central, que eso vamos a hablar en junio en el Congreso de nuestra Sociedad Mexicana en Cancún, hay una musculatura interna que hace que la expresión del Meiboom vaya hacia arriba, pero también en el proceso vascular. Entonces, lo que decía el doctor Navas, muy importante, es la situación de frío-calor. Entonces, yo les digo que hagan su shampoo con el shampoo que gusten. Con ese shampoo hagan bastante espuma. Con la yema de los dedos de frente, lavamos entre las pestañas, el ojo entrecerrado, que no entre ni el agua, curiosamente, ni el shampoo al ojo, ¿no? Porque se les va a arder. Pero entonces 3 segundos, 1, 2, 3, que lave perfectamente para que quite secreciones. Al fin y al cabo estoy haciendo un aseo, y hay muchas pacientes que, seamos honestos, se lavan como agua para cocer pollos, ¿no? Digo, toda la piel les queda roja, etcétera. Les digo, bueno, sí está bien que empiecen con algo caliente y luego terminen con el agua tibia a ligeramente fría. Aparte de que esto ayuda a la cuestión cardíaca y el área muscular, también nos ayuda en ese sentido a los párpados.
Nada más, si a pesar de todas estas explicaciones o hincapié, me gusta también usar toallitas húmedas, ¿no? Ya sea en combinación. Hay pacientes que también el baño no es tan frecuente, tan adecuado, sobre todo en edad avanzada o están muy descuidados. Esto a veces da pena como interrogarlo, preguntarlo, pero a veces es triste, no se bañan de manera rutinaria, tardan varios días o no lo sé también. Sí, básicamente se basa en tres entonces, ¿no? Calor local para tratar de que se dilate el poro, expresión de las glándulas de meibomio y el aseo, ¿no? Con algún agente astringente. ¿Ustedes envían a su paciente a dermatología o para algún tratamiento sistémico para este tipo de pacientes que están muy asociados a rosácea y algunas otras alteraciones dermatológicas? Sí, yo me ayudo mucho cuando recordar que, bueno, rosácea es apasionante, hay una netamente ocular. Si es netamente ocular y no hay tanta afección dermatológica, lo puedo evitar. Cuando hay franca, prefiero y les va muy bien. De hecho, hay terapias con isotetronina, dosis muy bajas, controversiales, está funcionando bien. Recordar que seca también la córnea, pero a dosis mínimas, la verdad, les mejora a las mujeres, aparte les encanta. Los hombres no le ponemos mucha atención quizá a lo cosmético, pero sí me apoyo en un dermatólogo bastante frecuente. Fíjate que en el caso de los pacientes que tienen un severo problema dermatológico, yo todos van a dermatología. He visto unos casos dramáticos en donde el dermatólogo utiliza metronidazol en un gel, increíble, digo, me los devuelven limpios y obviamente esto repercute en la situación de piel. Honestamente, cuando veo una disfunción glandular o malfunción glandular leve, de acuerdo, si no veo el proceso vascular, etcétera, la rinofima, de acuerdo, lo podemos tratar y vemos la evolución. Pero me voy a grado 2, yo honestamente los mando a todos al dermatólogo. Y mucho cuidado con medicamentos fortificados como el metronidazol, que no está diseñado para la piel ni la superficie ocular. Mucho cuidado que no caiga, porque puede barrer el limbo que hablamos anteriormente. Yo básicamente hago también lo mismo, si están muy, si está, digamos, no veo un cuadro de rosácea muy activo, así muy, no los mando al dermatólogo, y si están muy activos, sí, ¿no? Básicamente. Adelante. Algo que te quería comentar que se mencionó en la mesa, que también muy importante, dijo el doctor Navas, y esto es algo que yo a ustedes les pido, a todos nosotros, los que estamos en este foro y a los que nos están escuchando, las estadísticas que tenemos en nuestro país, porque siempre lo que leemos, lo importamos, lo detectamos en revistas, etcétera, y lo extrapolamos, pero no siempre son nuestros pacientes y nuestra sociedad la que estamos en este criterio, y como dijo ahorita el doctor Navas, ¿qué pasa con esa persona de edad avanzada que está abandonada en una esquina? Yo no sé si entra en estadísticas de lo que estamos leyendo, por eso en hospitales, escuela, los de concentración como los que estamos nosotros, creo que tenemos esa obligación, tanto moral como científica, de hacer estadística y de aplicar ese conocimiento en nuestra sociedad, porque lo que hablábamos ahorita de la evaporación, en Toluca en cuanto está, bueno, necesitamos reportes de cómo está en Mérida, de cómo está en Tijuana, de cómo está en Mexicali, y adecuar esos conocimientos a lo que estamos hablando. Y también lo dijo el doctor Osorno en la plática anterior, no necesito todo un arsenal de cosas para poder llegar a un diagnóstico, sino aplicar mi clínica y adecuar esos conocimientos a nuestro tipo de pacientes. ¿Hay una pregunta del público? Por el momento no, pero por ejemplo, hemos tenido pacientes que tienen familiares trabajando en Estados Unidos y consiguen, es de laboratorios Insta, se llama Asasite y lo pueden conseguir. Y está en trámites de la COFEPRIS la introducción de la citromicina tópica por laboratorios TEA que entran a México. Entonces, es una muy buena herramienta para la disfunción de glándulas de meibomio y esperemos que próximamente podamos tener experiencia usando este medicamento, o la opción, si el paciente tiene acceso a ir y conseguir en Estados Unidos o que se la manden, es muy buena y se usa una vez al día. Es en gotas. Déjame nada más
un pequeño comentario en ese respecto. Tuvimos una reunión en Montreal el año pasado y estuvieron 3 líderes de opinión de 3 diferentes laboratorios, Cleveland Clinic, John Hopkins y Bascom Palmer. 2 de ellos, y esto es una situación que yo no la sé, estuvimos escuchando los comentarios de los 3 investigadores. Para 2 de ellos, la acitromicina no les funciona. Para el otro investigador, que era excelente. Entonces, yo creo que es de los típicos medicamentos que hay que estandarizar, que hay que investigar y ver cómo nos va a nosotros con el pH, etcétera. Pero le paso el comentario que escuché en esta reunión y la discusión que se hizo de los 3 era un triángulo, ¿no? Mira, a mí no me ha funcionado por esto, entonces, pero fue algo que creo que debemos que tener con precaución. Y de los medicamentos que tenemos en México, ¿cuál es como el más útil para disfunción de glándulas de Meibomian? Pues el más útil o el menos inútil que tenemos para disfunción de glándulas de Meibomian podría ser la eritromicina en ungüento y las tetraciclinas orales. Fíjate que a lo mejor, digo, no es que sea comercial, pero hay que mencionarlo. Teníamos un medicamento anteriormente que era el Opticlin, me parece, que es la tetraciclina, ¿no? La tetraciclina en ungüento, creo que todavía la tenemos en el mercado, de hecho la seguimos utilizando y pues ahora lo triste del asunto y lo chistoso del asunto es que toda la gente cuando tiene algún problema, ahí le va la terramicina, ¿no? El comercial, pero es una tetraciclina, entonces ahora retiran creo que del mercado una tetraciclina en ungüento de un laboratorio. Y pues me estoy yendo a las tetraciclinas y efectivamente la tetraciclina en ungüento es lo que te funciona en este momento. ¿Hay otra pregunta? Adelante, doctor. Más que pregunta es un pequeño comentario. El interrogatorio, como decía con los impulsos, es realmente difícil. Todos los pacientes, todos son zapatos. Y algunos de zapatos no entienden y están inventando muchas veces para salir del momento, inventan los respetos. No, para mí, yo usé esto algunos meses, vi que no servía de nada y disculpar. Sirven para mí más otra cosa, ya lo mencionaron, pero quiero reafirmarlo para los que quisieran escucharlo. Primero, la diferencia entre glándula y tisica es el horario de aparición. Definitivamente, si el paciente se queja que las molestias son intensas desde la mañana, desde que despierta, es glándula. Si el paciente se queja que es en la tarde, es restrictiva. Sí, se mencionó. Lo cual nos está reafirmando que las cosas hay que adecuarlas a nuestra propia situación social. ¿Otra duda? El laboratorio Sofía sí tiene una tetraciclina en ungüento, que es el Terraxin. Y bueno, la Terraxin en ungüento. ¿Otra duda aquí, doctora? Fíjate qué curioso, qué bueno que lo aclaraste porque todo el mundo se quedó así como, ¿cuál? ¿Cuál es ese? Digo, no sé si la mayoría del auditorio la conocía, pero ¿ya no se hace? Nos dice el doctor que ya no se hace. ¿Sí? Pues promoción. Ah, por eso. Bueno, continuamos. Otra condición asociada a este tipo de patologías es la infestación por Demodex. Y no es de fácil tratamiento, ¿no? Es muy fácil decir, pues sí, ponle aceite del árbol del té, ¿no? Como si se encontrara en en la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan ustedes? Porque está yo considero muy infradiagnosticado muchas veces. ¿Cómo manejan esta situación y qué tratamiento les dan? Ya que hablaron de comerciales. Body Shop, las mujeres también pueden conseguir té verde y funciona bien, lo dice Mark Mann y sí está funcionando bien. Té verde. ¿Alguna otra alternativa que piensen los panelistas?
Adelante, Alex. No importa. Bueno, el champú Es para Samsung aprender. azul funciona bien también para Demodex. Sí. Sí, hay muchas sustancias que se han propuesto, ¿no? Que la mayoría son tóxicas y que generalmente no se recomienda al Sí, paciente que y- lo y- haga. y Muchas un, veces el oftalmólogo es el que tiene que hacer el aseo con estas sustancias, que es el éter, por ejemplo, también Otro se ha acaricida comunicado. que no tenemos acceso, pero en algunos otros países es la pilocarpina en gel, colocado en la noche, que es cuando el Demodex sale a comer. Al no tener pilocarpina en gel, podríamos usar quizá pila al 2% en un cotonete antes de dormir del paciente para evitar los efectos oculares, que es la miosis, y poder así tener muerte de estos ácaros. De hecho, yo es lo único que uso eso. Exacto, no, exacto, la pilocarpina con un cotonete. Ahora, poniéndoles un caso clínico, pacientes que tienen estas famosas úlceras catarrales, estos infiltrados inflamatorios, también en pacientes con disfunción de glándulas de meibomio, que muchas veces son difíciles de tratamiento, como el paciente es crónico esta situación, tú les das esteroide, mejoran, pasan 2 semanas, un mes, vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y no los puedes tener con esteroide toda la vida. ¿Qué alternativas terapéuticas le dan? No importa la edad. Bueno, primero tienes que hacer el análisis precisamente de la superficie, o sea, qué te está fallando, ¿no? Si no tienes un proceso de epitelización, es porque algo está generando que la membrana no esté allá arriba, o se está formando, pero algo la está degradando. Entonces ahí sí habría que estudiar un poco, hacer una prueba de aclaramiento fluoresceínico, checar tinciones, y valorar desde la integración neuroanatómica el parpadeo y saber específicamente a qué nos estamos enfrentando en base a la deficiencia o al problema específico estromal, es como vas atacando, ¿no? Tengo una pregunta nada más en el caso del doctor Navas. En el caso donde se hizo primero un problema con gluten, médicamente, ¿por qué si fue el diagnóstico, por qué se fue el médico hacia el área del gluten y no se fue a otra cosa? O sea, ¿qué lo llevó a pensar en el problema del gluten? Interesante, de hecho los reportes y a fondo dije lineal, no hay tanta relación como en otras dermatitis o dermatosis. La reacción primaria fue un mal diagnóstico, ¿no? Dermatológico, ya hasta la biopsia sí. De hecho, estuvo mucho tiempo dieta libre de gluten, pero se ha visto que IgA lineal particularmente no tiene asociación con gluten. No sé si responde. ¿Y qué fue lo que orientó al médico para decir es gluten? El tipo de lesiones. Se confunde mucho con herpetiforme y con otras. No es un diagnóstico simple. De hecho, Es raro y es muy difícil hacer el diagnóstico, no es tan complicado. Hasta la biopsia era muy difícil o reclamarle, ¿no? ¿Por qué no diagnosticó? No, estuvo de hecho bien dermatitis herpetiforme, que era el diagnóstico, y es de los diferenciales clásicos. Y pecando de agresivo en un paciente con estas características, no en la piel, pero haber pensado de un inicio en una biopsia para descartar Stevens-Johnson contra pemfigoide, viendo no depósitos de IgA lineal como en este paciente, sino en forma de panal en el plexo subbasal de la conjuntiva para hacer el diagnóstico, nos hubiera dado ahí otra orientación, pero también el manejo conservador en este tipo de pacientes puede ser mejor que el manejo agresivo, pero yo creo que si se hubiera biopsiado en un inicio sospechando un pemfigo de membranas mucosas podría ser otro camino de llegar a ese diagnóstico de lotería, ¿no? Porque no es tan común ese padecimiento. Sí, porque si tienes un proceso queratínico, como lo tienes, digo, como bien lo mencionaron, te vas a una situación de Stevens-Johnson, un pemfigo, lo que no te cuadra son las lesiones que tienes. Entonces, ahí sí como que por cierto criterio médico dices biopsias, ¿no? Biopsias y dices, bueno, sí, no está interesante. Para el doctor Navas, nos gustaría que nos hablaras acerca de esta técnica quirúrgica del sándwich que se hace para la queratoprótesis con la membrana amniótica, qué beneficios puede causar y nos extiendas un poquito más al respecto. La idea es que, la queratoprótesis de Boston tipo 1, aunque ya hay un nuevo diseño, pero aún así permite el paso libre de conexión directo a la cavidad acuosa o cavidad vítrea si está en una faquia o las queratoprótesis afáquicas.
Entonces, la idea o la razón más que la superficie, que no se piensa mejorar mucho, aunque también ayudaría a estos casos complejos de vascularización, fibrosis, etcétera, pero más allá es hacer una interfase para evitar que haya contacto directo de espacio hacia la cavidad vítrea, ¿no? O a la cámara anterior. Y llevamos pocos casos, como 4, 5, pero bueno, ya están por reportar uno, esperamos, pero bueno, una combinación de 2 casos. Fue la razón principal que nos orilló. ¿Hay una pregunta? Adelante. ¿Cómo solicitas o a quién solicitas, qué laboratorios hacen esta determinación de qué anemia? Tenemos la ventaja en el Conde Valenciano, lo hicimos de manera local, o sea, es algo simple, se piden anticuerpos y se colocan. Tenemos toda la disponibilidad por el área de unidad de investigación. Digo, si tuvieran un caso, pues con gusto se hace ahí y hay forma de realizarlo. Yo acabo de ver una paciente que me envió dermatología y tiene lesiones en piel muy parecidas o iguales, diría yo. Y las córneas, la conjuntiva y todo se ven perfectamente bien, pero tú sabes si hay casos reportados en los que empiece de la piel primero y tiempo después se agregue. Sí, fue por eso les dije que hice trampa. O sea, la parte hospitalizada fue un año previo a que nosotros lo viéramos. Entonces, seguramente tiene o herpetiforme o IgA lineal o Stevens-Johnson, no sé bien, habrá que ver las lesiones, pero si se parecen y son ampollosas, y con gusto si nos la envía. De córneas, el primer reporte, esto lo publicamos ya hace 1 o 2 años, y no había reportes previos de IgA lineal en tejido corneal, pero en piel, y en piel es algo relativamente simple. Quizá aquí también alguien puede hacer las tinciones de inmunohistoquímicos. Son algo como futurista y todo, pero son poner un par de tinciones para verlas en microscopio de fluorescencia. Ahora, en este caso, uno terminó en desprendimiento de retina y al otro ojo, ¿qué alternativas terapéuticas le pueden ofrecer para mejorar la superficie ocular? Sí. Tuvimos la gran fortuna que lo ve el doctor Víctor Pérez de Vascompalme. Su única opción sería una osteodontoqueratoprótesis, aunque es ojo único, lo está pensando mucho, obviamente se referiría allá. Es complejo hacer todo el proceso aquí en nuestro país. Ojalá algún día, en combinación de todos, logremos hacerlo. Sería la única alternativa viable. No produce absolutamente nada de lágrima, entonces una queratoprótesis de Boston la alisaría en 6 meses. No sé si alguien... Y en el caso de la osteodontoqueratoprótesis, y eso fue una plática que también tuvimos con el doctor Víctor Pérez, de las 12 que ya tiene, pues son así que como los niños, ¿no? De las 12 que tenía, ya nada más le quedan 6, entonces eso también es un gran problema. ¿Alguna otra duda? Meterte en ingeniería tisular cuando no hay absolutamente nada de lágrima, no, pues tampoco es una opción. Ahí es cuando decimos, es mejor no tocarlo a meterme en todo lo que me va a generar. Entonces, yo creo que a veces el médico también tiene que decir, hasta aquí llego, ¿no? No puedo meterme a andar inventando cosas que no. Bueno, en aras del tiempo. Jorge. Y ya está en eso, sí, está uso de bastones. Decirle que en el futuro, si la tecnología nos da para poder ofrecerle, resolverle el problema, no una parte del problema, no un 20% del problema, no un 80%, si no tenemos eso actualmente, lo más sano es decirle que no se puede hacer ahorita nada. Y el punto que mencionas también es importante porque ¿cuántas veces no hemos tenido pacientes de menos 17, menos 18 dioptrías que
decíamos en su momento no, pero 10 años tenemos los lentes fáquicos, es decir, podemos ofrecerle algo en 10 años, es muy probable. Y te quiero comentar algo, una de las cosas más difíciles es decir no como médico, pero algo importantísimo que se lo tratamos de transmitir a los residentes en formación, también es importante decir no sé, pero lo canalizo con quien sí, porque así funciona la relación interdisciplinaria. Y no se trata de, pues, no, bueno, yo no sé, pero le entro un poco a esto. Y luego, no, el paciente se los va a agradecer. Digo, si no es con él, bueno, pues alguien lo va a canalizar y es en beneficio de nuestros pacientes. Y si el paciente se beneficia, al fin y al cabo nosotros también, como sociedad médica y como sociedad en general. Entonces, eso creo que es un punto importante. ¿Alguna otra duda? Adelante, doctora. En cuanto a las dosis de la tetraciclina, decían ahorita que era el tiempo respuesta, o sea, del tratamiento, pero en promedio, ¿cuánto es lo que se deja el tratamiento de la tetraciclina? Al menos 3 semanas, depende si lo va a ver un dermatólogo y él se las alarga a veces 6, 8 semanas. Si lo va a manejar local, no menos de 3 semanas, pero sin precaución hasta 6. Sin problemas. Obviamente evaluar cosas gastrointestinales. Me gusta, en este orden, vibramicina, me gusta y minociclina. No sé si alguien más usa otras cosas. Empiezo con vibramicina y si es muy problemática, cambio a minociclina por los costos. Y valorar, como bien dice, la cuestión gástrica y sobre todo porque estos son pacientes añosos, el paciente de edad avanzada y que tiene una pléyade de medicamentos también. Ya me ha tocado que hay alguno de sus medicamentos, ya sea el que usa para dormir, ya sea el que usa para modular el estado de ánimo, que hacen reacciones adversas con las tetraciclinas. Hay que estar muy al pendiente y hacer una lista y no la tenemos a la mano porque no manejamos pacientes con moduladores del estado de ánimo, inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces, hacer un chequeo de que estos medicamentos no hagan interacciones con las tetraciclinas y si no tiene protector gástrico, sí darle una ranitidina, un omeprazol. Creo que yo los esquemas más comunes que he visto son de 3 meses de los dermatólogos. 3 meses con la vibramicina, sí. Es lo más común que he visto yo. Sí. 3 meses, sí. Muy bien, pues en aras de tiempo vamos a cerrar las pláticas del día de hoy. Nos esperamos mañana aquí a las 9 de la mañana para continuar con el programa. Queremos entregarle los reconocimientos a nuestros ponentes, al doctor Fernando Peniche Cano por su participación. Al doctor Jorge Osorno. Al doctor Alejandro Navas. Y al doctor Carlos Carrillo Sales. Por supuesto, a la doctora Leticia Arroyo Muñoz. Muchas gracias. Queremos reiterarles la invitación para que nos acompañen al evento cultural que tenemos en unos momentos más. 7:30 estarán saliendo los autobuses aquí en el estacionamiento para la visita que tenemos al Museo José María Velasco. Esperamos contar con todos ustedes. Gracias.